el ayuno y la hostia y la santa cena y las penitencias, la imposición de manos, la presentación de niños y todos estos ritos exteriores de la carne que no son una fe genuina, porque la fe no es por esas obras, la fe es por la palabra que sale de la boca de Dios, donde Dios se compromete a hacer. Entonces Dios está comprometido con lo que ha prometido, pero a nosotros nos toca hacer una parte, y es la parte de caminar en una vivencia andando conforme a lo establecido por Dios. Por eso fue que Jesús comparó la fe con un grano de mostaza, para que ellos en el mundo natural, que estaban en la situación agrícola de siembra y cosecha, ellos sabían cómo era el proceso de esa semilla de mostaza. Ellos lo conocían, porque ellos eran campesinos, agrícolas. Ellos conocían ese proceso de esa semillita tan pequeña, que yo estoy hasta por averiguarme cómo se siembra esa semilla tan pequeñita, cómo es el proceso de siembra y todo el desarrollo de esa semilla de mostaza, porque es lo que Jesús le quiere enseñar a ellos con una verdad natural, llevarlo a una verdad espiritual, y es que esto necesita de capacitación. Esta fe se recibe a través de una capacitación. Esta fe no se recibe, aunque es un don de Dios. La palabra don en griego es la palabra carisma, que significa regalo, una gracia de parte de Dios. Así nos está dada la fe, pero a través de una capacitación. Entonces, por eso es que tiene sentido la iglesia como cuerpo de Cristo. Por eso es que tiene sentido el congregarnos. Entonces hay gente que no le gusta capacitarse. Hay gente que están en un entra y salga. Hablaba yo con Alejandro el miércoles, y Alejandro me hizo una pregunta. Me dijo: pastor, hay que perseverar en Cristo, pero esa perseverancia depende de nuestro esfuerzo humano, o Dios nos ayuda para que perseveremos en Él. Me preguntaba el joven, y le dije yo: qué buena pregunta, qué buena pregunta. Sí, esa perseverancia Dios nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no perseveramos. Mire la violencia. Está el trabajo por encima de Dios, ¿cierto? Nadie se va a volver a una fe que alguien de fallarle al patrón y no ir a camellar, por venirse aquí a oír palabra, por venirse a una oración, por venirse a capacitarse. Nadie le va a fallar al patrón por eso, ¿sí? Entonces ese es su Señor, a ese que usted le cumple, a ese que usted le camina como ese patrón quiere, como ese patrón establece. Bueno, pues acá tenemos un patrón que es Jesucristo, y dice que si no también no caminamos como Él dice, pues no esperemos bendiciones ni esperemos fruto de nada, porque nada estamos haciendo. No estamos sino que oyendo una palabra, pero no hay manifestación de Dios por eso, porque nosotros queremos que Dios nos cumpla, pero nosotros no le hemos cumplido a Dios, no le hemos cumplido a Dios. Andamos en nuestros deseos, andamos en nuestras cosas, queremos lo de nosotros, y Dios no quiere que nosotros caminemos así, porque la fe es la que nos va a dar entrada al reino. La fe es la que nos da entrada a esta gracia. Romanos capítulo 5, versos 1 y 2 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces la fe es la que me da entrada al reino, la gracia del reino. La fe te da entrada al reino, pero la fe tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tienes que capacitarte, porque la fe es un poder, y la palabra poder en griego es la palabra dinamos, y esa palabra dinamos significa la capacidad, oye bien, la capacidad para llevar a cabo un propósito, en este caso el propósito de Dios. Entonces, lo que le han enseñado a la iglesia como
poder no es una capacitación, no. Lo que han enseñado como poder a la iglesia es unos hombres de Dios que tienen una unción para tumbar la gente al piso, tienen una unción para sanar enfermos, para hacer culto de milagros, para hablar palabras proféticas y para estar, ¿cómo se dice?, alebrestando al pueblo de Dios a una fe y unas cosas que Dios no está comprometido por eso. Dios no ha hablado de eso, ni Dios ha dicho que vamos a tener bendición por eso. Entonces la fe te da entrada a la gracia y la fe necesita desarrollarse, es una capacitación. Por esto fue que Dios dejó escrito en Mateo 10, del 1 al 15, cuando Dios llama a los 12 discípulos. Luego dice Mateo 10:5, dice la palabra que se les dio poder y autoridad para echar fuera demonios, limpiar leprosos, sanar a los enfermos, echar fuera los demonios, hablar nuevas lenguas. Bueno, se les dio ese poder y esa autoridad. ¿Qué pasaría si Dios hiciera en este tiempo lo mismo con la iglesia y no la capacitara? No habría un desarrollo de la fe. ¿Por qué? Porque ese poder luego le fue quitado a los discípulos. Dice allí en Marcos capítulo 6, verso 30, Marcos capítulo 6. Santo es el Señor. Marcos capítulo 6, verso 30 al 37. Marcos 6, 30 al 37. Dice así la palabra: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Y le contaron todo lo que habían hecho. Y lo que habían enseñado. Verso 31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir. Mira el verso 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Aquí hay mío, hay buceta, y no es que yo vivo muy lejos, no que es que yo no puedo congregarme porque es que yo vivo en la vereda no sé qué, y todo esto, y no sé qué, y no sé cuándo. Y resulta que para el partido de Colombia, los partidos del Mundial, salen de las veredas, de la Pedregosa, salen del último rincón, salen acá a Piendamoy, a Caribe, a las pantallas de televisión, para verse el partido. Vienen hasta en Jeeps, Chivas, y salen de la cueva de allá, hermano, con la bandera de Colombia, y para eso sí pueden, pero fuera para una predicación, para capacitarse, para desarrollar su fe, para que cuando vengan las adversidades, esa fe nos sostenga en medio de esos momentos difíciles y haya una manifestación de parte de Dios en nuestras vidas, haya una verdadera manifestación de Dios en nuestros corazones y podamos nosotros entender que es Dios el que se va a manifestar, que es Dios el que va a hacer los milagros, porque aquí dicen que ellos le contaron todo lo que habían hecho. ¿Qué pasó con esto? A ellos se les quitó ese poder de parte de Dios, porque no podía ser por poder delegado, sino por capacitación, por desarrollo de la fe. Tenían que desarrollar la fe.